Hola corazones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu horóscopo semanal. Vamos a ir comenzando. Sagitario, hoy voy a sortear una lectura gratuita conmigo, así que Sagitario, a lo largo del vídeo te diré cómo tienes que hacer para entrar en el sorteo. Comenzamos con el trabajo, Sagitario, y como siempre ya sabéis que nos centraremos más en el tema sentimental. Sagitario y el trabajo. Mira, Sagitario, los que sí estáis trabajando, yo veo aquí una situación como que no veis valorado el trabajo que estáis haciendo, Sagitario, y si esto sigue así, vosotros más adelante os disponéis a realizar un cambio, a buscar otro trabajo. Bien, los Sagitarios que no estáis trabajando, yo os veo realizando unos trabajos donde no hay una formalidad, así lo dicen las cartas, no existe esa formalidad, y aparte te voy a decir, tú vas a ganar bien en este sitio aunque no exista esta formalidad, pero el día que tú digas de irte de este lugar, dice, puedes tener como que es una persona difícil con la que trabajas y no puedes y puede que no le sientes muy bien esto, ¿eh? Entonces, Sagitario, los que estáis en esta situación y queráis un cambio, yo os diría, hacer el cambio, es positivo que hagáis el cambio, pero que también que os preparéis para la reacción de esta persona, ¿eh? Los Sagitarios que tenéis un negocio ahora mismo, todo apunta que todo funciona con paso firme, que todo, digamos, es un triunfo, entre comillas, todo funciona bien, no hay obstáculos, pero aquí vienen noticias dentro de poco tiempo, Sagitario. Y este tipo de noticias implican un gasto importante de dinero, Sagitario. Este tipo de noticias, al implicar ese gasto tan grande de dinero, Sagitario, también nos deja la sensación, ¿no?, que no podéis avanzar en el negocio, ¿no? Porque cuando tienes las cosas bien, como que viene este gasto. A partir de aquí o a raíz de esto, Sagitario, tú te plantearías un cambio importante relacionado con tu negocio. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Vamos a ver, Sagitario, y tu economía. Respecto a tu economía, Sagitario, ves, aquí dicen las cartas, va a haber una salida de dinero importante dentro de muy poco tiempo. Cuidado, Sagitario, con las cosas que firmas, con los acuerdos que llegas, porque aquí hablan las cartas de muchos engaños. Sagitario, tu dinero, dice, tu dinero se verá salvado en otro lugar, así lo dicen las cartas, ¿eh? O como en otro lugar, o cuando tú hagas un cambio, ¿bien? Todos los que estéis esperando, digamos, un dinero que llega del exterior, las cartas dicen que ese dinero sí va a ir llegando por partes, llega por partes, ¿eh? Sagitario, no llega, no es algo que llegue de golpe. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario. Los que sí estáis solísimos, Sagitario, aquí dicen las cartas que estáis en un buen momento, ¿no? Hablan de un buen momento con vosotros mismos, estáis en paz, tranquilidad, y de hecho también, Sagitario, como que disfrutando de esta tranquilidad. Sagitario, estás muy desconfiado a día de hoy, no te planteas o actúas con mucha prudencia ante las posibles relaciones que pueda existir en tu vida, ¿no? Vamos a ver qué más. Sagitario, solteros, los que queráis participar en el sorteo tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario, ¿eh? Los martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales, Sagitario. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario, solteros. Tu vida sentimental cambiará en un futuro, por supuesto que sí, así lo dicen las cartas,
Pero dice, tú ahora mismo no estás preparado para esto. No estás, fíjate, más dispuesto, Sagitario, de vivir una aventura sin un compromiso que una relación estable. Así lo dicen las cartas. Vas a evitar a toda costa enamorarte. ¿Bien? A mí me dicen las cartas, Sagitario, que tú vas a vivir una historia que es oculta, ¿bien? Pero que aquí, en este caso, Sagitario, tú prefieres seguir con la ilusión que te aporta esta historia que a llegar a enamorarte. Pero todo esto cambiará en un futuro. Yo también quiero que tú lo sepas, Sagitario, que aunque tú te tires un tiempo con esta persona, que esta persona, te voy a decir que quedará más, ¿vale? Así lo dicen las cartas, quedará más y tú no ofrecerás más, o sea, intentarás mantener eso así. En un futuro cambiarán las cosas para ti, Sagitario, y tú tendrás que decidir, ¿eh? Entonces, ¿por qué tienes que decidir? Porque van a surgir cambios en tu vida. Y aquí no se trata de decidir entre dos personas, no, decidir de si haces el cambio en tu vida o sigues con esta historia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Claro, Sagitario, aquí dicen las cartas que por mucho que tú controles esta situación que tienes en tu vida, quizás que con el tiempo sí te des una oportunidad con esta persona, ¿eh? Quizás con el tiempo, ¿eh? No ahora. Como te he dicho, tú en un principio vas a preferir tener esta historia así, de esta forma. En un futuro no te digo que no. Aunque tú vas a intentar siempre mantener esta historia de esta forma sin llegar a que se te vaya de las manos. Bien, entonces aquí dicen las cartas, dice, llega el momento en el que esta persona pide un equilibrio, ¿no? En esta historia. Entonces tú, Sagitario, como que empiezas a titubear en este aspecto, a ponerte inestable porque no estás preparado para esa relación estable. Yo te voy a decir una cosa, esta persona sí es para una relación estable, es una persona, como te he dicho antes, que va a pedir más, pero aquí ya depende de cada uno de vosotros, ¿eh? Y es una persona que tiene mucho para darte, ¿eh? En cuanto a sentimientos, es alguien que ofrecería mucho. Sagitario, solteros. Es que, claro, mira, Sagitario, ¿ves? Aquí sale lo del cambio, Sagitario, entonces aquí tienes que decidir. Ese cambio que hemos visto antes, en el cual en un futuro tú tendrías que tomar alguna decisión, sale aquí y te atrae más el cambio, también te lo digo, te atrae más. Pero bueno, será cuestión de que llegues a un acuerdo, también te lo digo, porque tampoco te veo, a mí las cartas tampoco me dicen que vas a soltar a esta persona así de la noche a la mañana, yo eso no lo veo, Sagitario. El cambio tiene que ver con temas de trabajo. Quizás tú en ese momento pienses que no puedes conllevar este cambio con la relación, con esta relación, ¿no? Entonces cuando llegue el momento tú decides, Sagitario. También te lo digo, esta persona es importante. ¿Por qué es importante? Porque es una persona que te va a ofrecer mucho, o sea, va a dar mucho más que tú, o sea, seguro, por lo que yo he visto, ¿eh? De todas maneras ya me contaréis, Sagitario. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Vamos a ver. Sagitario, casados, en convivencia y novios.
Bueno, mi queridísimo Sagitario, tenéis la sensación de que no llegáis a un punto X en esta historia. Y esto crea frustración, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver. ¿Qué sucede aquí? Vamos a ver, Sagitario, casados, en convivencia y novios. Necesitáis algo más. Es como siempre estar en duda, ¿no? Entonces necesitáis llegar a ese punto el cual te genere una tranquilidad, te genere una estabilidad. Sagitario, esto es lo que yo estoy viendo aquí. Esta es la necesidad. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, de momento, Sagitario, aquí lo que dicen las cartas es que hay que romper con una etapa del pasado, y de hecho se rompe con una etapa del pasado. Hay algo que pasa a la historia en vuestra vida, Sagitario. Se sepa o no se sepa, pero es algo que pasa a la historia. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Hay, antes, lo que veo yo, que nos sentíamos como entre dos personas, ¿no? Pero no voy a decir que esa otra persona es una tercera persona a nivel sentimental, es una persona allegada, ¿vale? Entonces, antes os sentíais como entre dos personas, dice, pero ya esta situación se libera, ¿vale? Aquí hay un entendimiento en esto. Esto es positivo, Sagitario. Esto es positivo. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Me llama la atención Sagitario, estos cambios tan rotundos que hay en esta historia, que tienen tanto que ver con el pasado, ¿no? Me imagino, Sagitario, que sí puede estar relacionado con otras personas. Esto que hemos dicho que desaparece de vuestra vida, sí puede estar relacionado con otras personas. Vamos a ver qué más. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Los que queráis participar en el sorteo Sagitario, lo que tenéis que hacer es darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales, así que los martes hay que estar atentos. Sagitario, todos los que hayáis tenido dudas respecto a las intenciones, el por qué estamos, el por qué se sigue, dice, estas dudas están a punto de ser aclaradas. Hay una diferencia en cuanto a cómo la persona nos ve y en cuanto a cómo se vive la relación de aquí en adelante. Entonces, si hemos estado sintiendo que en la relación no hay no había una demostración exacta, siempre dejaba como esa duda sembrada, ¿no? Dice, llega el momento de que esto se vea claramente, Sagitario. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Sagitario, casados, en convivencia y novios. ¿Cómo se va a notar? ¿Cómo se va a notar aquí que todo lo negativo del pasado desaparece? ¿Por qué te digo que se va a notar? Dice, porque de ahora en adelante es cuando tú vas a saber lo que es el amor verdadero. Porque lo vas a sentir así. Porque ahora sí vas a sentir que tu pareja te quiere, te ama. Sagitario. Vamos a ver qué más.
Sagitario, salen buenas cartas, ¿eh? Entonces, lo que decían las cartas, que se necesita llegar a ese punto en la relación para lograr esa tranquilidad, esa templanza que se necesita, pues esto está en camino, que es lo que estamos viendo a lo largo de la tirada, ¿eh? Sagitario dice: uno de los dos de manera digamos interna, ¿no? Para sus adentros ha estado como en dudas, o está mostrando dudas en la relación y está a punto de tomar sus decisiones. ¿Sus decisiones son positivas en tu historia? Sí. Bien, Sagitario, así que salen muy buenas cartas para ti. Sagitario, vamos a seguimos con tu mensaje especial del amor. Sagitario, y tu mensaje especial del amor te dice: estás en el momento o en un momento, Sagitario, de elegir y decidir qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Así que te dicen las cartas: intenta elegir bien para que no delimite esto tu destino. Mi queridísimo Sagitario, ya me contaréis. Vamos a seguimos con tu salud. Sagitario, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Cuidado con las caídas, Sagitario. Dolores de cabeza, Sagitario, bastantes. Dolores de cabeza y algo relacionado con el sistema nervioso, Sagitario, que aquí sí es cierto que le prestéis atención a esto que sale relacionado con el sistema nervioso, Ya me contaréis, Sagitario. Vamos a seguimos con tu mensaje general. Sagitario, y tu mensaje general. Llegan noticias positivas, Sagitario, a tu vida. Dice: abre todos tus sentidos, ¿no? O disfruta de estas noticias que llegan a tu vida, Sagitario. Como que las disfrutes, como que no pongas un impedimento a las cosas que vienen, ¿bien? Sagitario, el número 11 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Sagitario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.